Decíamos, Darío, 12:25 llegó el presidente de la Nación a la Casa Rosada. Desde las 10 de la mañana, los voceros presidenciales tienen los celulares apagados. Alberto Fernández dio una entrevista radial en la cual aseguró que en las próximas horas habrá una reorganización de su gabinete. Habrá definiciones seguramente en las próximas horas y nos preguntamos, ¿qué va a pasar a nivel político en la República Argentina? ¿Qué impacto tiene a nivel económico estas determinaciones que se pueden llegar a tomar dentro de unos minutos nada más? Y por supuesto esto reviste un análisis en profundidad y es por ello que estamos en contacto con, por un lado, José Simonella, es especialista en economía, y por otro lado estamos con Sergio Supo, quien es director periodístico de Cadena 3 Argentina. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo les va? Bueno. Un gusto, igualmente. Ahí está. Bueno, Sergio, primero que nada, estamos en horas decisivas de estas definiciones en el gabinete de Alberto Fernández. Una dura carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Qué impacto ha generado dentro de este gabinete? Bueno, naturalmente, si algo le hacía falta a esta crisis, era precisamente que los dos protagonistas principales, el presidente y la vicepresidenta, se enfrentaran, se cruzaran personalmente. Es lo que ocurrió efectivamente ayer. Antes de esta carta hubo una serie de tweets del presidente de que reivindicaba su facultad en su condición de presidente de tomar las decisiones y quedarse con la última palabra. Luego sucedió la carta, en el medio sucedieron los audios que se difundieron muy rápidamente a través de las redes sociales de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejo, en la que destrató violentamente al presidente y lo calificó de ocupa y de mequetrefe. En el medio hay una situación de desconcierto dentro del gobierno a propósito de la derrota electoral del último domingo y también de la situación de anomalía política de origen que tiene esta gestión, que supuso la decisión de Cristina de nombrar a un presidente sin poder y pretender que ese presidente le hiciese caso en todos los términos de sus decisiones. La carta que escribió y que ustedes resumieron recién precisamente refleja eso, refleja la decisión de Cristina de hacer notar que el presidente no le está haciendo caso. Las últimas novedades de esta mañana son que el presidente comunicó a través de uno de los medios partidarios que tiene que se prepara, se dispone a hacer un anuncio con algunos cambios de gabinete. No se sabe si será hoy, no se sabe si será mañana, dijo en las próximas horas. Se habla del retiro del jefe de gabinete Santiago Cafiero y también del ministro del Interior, el camporista Guado de Pedro, que es quien abrió la secuencia de ofrecimientos de renuncias con la que Cristina Kirchner le vació medio gabinete al presidente de la Nación. Si todo saliera, entre comillas, bien para el presidente y lograra formar un nuevo gabinete, tal cual pretende, él adelantó esta mañana que pretendía que fuera de un signo fuertemente peronista, habría que pensar cómo quedará en el futuro una relación que se ha mostrado durante estos días fuertemente quebrada. Digo porque los términos de la carta de Cristina, así como el audio en formato de sincericidio de la diputada Vallejo, reflejan fundamentalmente la idea de que Alberto Fernández no les hace caso, fracasa, los hace perder elecciones. Y esto en una situación de debilidad política como la que se puede acrecentar a partir de una hipotética derrota el 14 de noviembre en las elecciones generales, podría llegar todavía más a acentuar una crisis de debilidad, teniendo en cuenta que la que más poder concentrado tiene dentro del gobierno está además número 1 en la escala de sucesión presidencial. Bien, Sergio, muchas gracias. Ya continuamos con el análisis político, pero quiero consultarle a José Simonella respecto de lo que es esta crítica. Bueno, es una carta que tiene naturalmente allí la posición ideológica de la vicepresidenta José, respecto de lo que es para ella una política de ajuste fiscal, y habla respecto de lo que es un presupuesto que todavía debe gastarse y en definitiva que el ministro de Economía se ha pegado a lo que es el cumplimiento de algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es cierto o no? ¿Y qué margen tiene la Argentina para aumentar el déficit, José? Bueno, vamos a empezar por el final. Yo creo que no tiene margen
desde el punto de vista de la inflación, de seguir aumentando el déficit, porque ese déficit lo financia con emisión monetaria. El actual déficit, que es cierto lo que dice Cristina, que es solamente del 2 y pico por ciento, cuando en realidad tenían el 4,5% aprobado, que lo podrían hacer porque está aprobado, sería desde el punto de vista monetario un error garrafal y generaría una estabilización de la inflación que licuaría rápidamente cualquier paliativo que se pueda dar de acá a las elecciones para cambiar el humor electoral y principalmente los ingresos formales e informales fijos que tienen los trabajadores. Así que margen desde el punto de vista jurídico, porque tienen un presupuesto aprobado, lo tienen. Monetariamente creo que no tienen margen, generaría mucho riesgo. Obviamente que desde del punto de vista político les generaría una posibilidad tremenda de dar beneficios y dar mejoras transitorias todas, porque no creo que sea ninguna de fondo, para cambiar el humor electoral. Cada punto del PBI, para que la gente entienda, son aproximadamente unos 420.000 millones de pesos que se podrían volcar a la economía, y eso obviamente generaría un bienestar transitorio. Luego la inflación se va a encargar de volver a acomodar los números. José, me sumo a la pregunta de Mateo y en este caso en relación a la reacción de los mercados en esta jornada y también al dólar, que lo hemos visto bastante inestable en estos últimos días. ¿Ha pasado algo en particular? No, los mercados están con muy poco volumen, con alta volatilidad, algunos activos suben, otros bajan, nada significativo, porque como muy bien explicaba Sergio recién, frente a esta zozobra política y a este desconcierto en el gobierno, me da la sensación que los mercados han respondido moderadamente, ¿no? Esperando incluso, o leyendo como que esto es una disminución del poder del gobierno, con lo cual generaría eso un beneplácito desde el punto de vista de los inversores, pero bueno, obviamente con una preocupación, una zozobra para ver cómo se termina desencadenando esto. Así que muy poco volumen, solamente algunas inversiones de riesgo o algunas personas que tienen alta aversión al riesgo que deciden desprenderse frente a esta situación de los papeles argentinos. El dólar hoy tranquilo, obviamente va a estar siempre con presión, no el financiero que se compra en la bolsa de manera lícita, legal, ese viene aumentando hoy más o menos un 1, dependiendo cuál, pero entre un 1,20 y un 60%, dependiendo si es contado con el líquido dólar MEP. El dólar blue por ahora medianamente tranquilo. Sergio, apenas circularon las cartas y los mensajes, se hablaba de 3 posibilidades del presidente: renunciar, quebrar la coalición o buscar la unidad. Bueno, parece que va a ir justamente por la unidad. ¿Qué manual se le sugiere justamente lo que es la reorganización de su gabinete a partir de esta decisión que estaría tomando el presidente? En una situación de debilidad política, Mateo, como la que tiene el presidente, y yo te diría en general toda la coalición, a un presidente se le hace difícil armar un gabinete porque las personas que puede convocar encuentran más fácilmente razones para decir que no. Es lo que aparentemente le ocurrió ayer. El presidente se reunió con los gobernadores de San Juan, Uñac, y de Tucumán, Mansur. A los dos les había ofrecido un cargo en el gabinete, probablemente jefe de gabinete o ministro del Interior. Ambos declinaron esa proposición con argumentos diferentes, pero finalmente decidieron no sumarse al gabinete nacional y prefieren seguir gobernando sus respectivas provincias. Provincias en las que, por otra parte, ganaron sus elecciones respectivas el domingo pasado. De manera que hay que ver cuál es lo que consigue nombrar, el nivel de equilibrio que ese gabinete tenga en términos de la conformidad que pueda llegar a tener tácita o explícitamente por parte de la vicepresidenta de la Nación. Hay de parte de un tercer socio de la coalición, Sergio Massa, una aparente gestión mediadora. No está claro exactamente, nunca lo está en realidad con Massa, para qué lado juega, pero claramente hay un intento de Massa de tratar de morigerar las posiciones de un sector y del otro enfrentados, y veremos, una vez que conozcamos los nombres de los nuevos miembros del gabinete y de quienes se retiran,
la pregunta que quedará pendiente, y eso me parece que constituirá o puede constituir el final o el desenlace de esta etapa de la crisis, el rumbo político que pretenderá darle a Alberto Fernández al gobierno, en términos de si le hará caso a Cristina Kirchner en términos económicos, de aumentar el déficit fiscal para repartir dinero antes de las elecciones, con las consecuencias monetarias que muy bien José Simonella describía recién, o si mantendrá la línea económica y mantendrá la política, incluso si mantendrá al propio ministro de Economía, Martín Guzmán. Sergio Supo, José Simonella, un placer como siempre hablar con todos ustedes. Muchas gracias.